querida, hemos llegado hasta aquí, muy bien. Parecía que no íbamos a llegar, pero de repente sí que estamos. Nos ha costado hacer esta entrevista y este encuentro de nudismo emocional, ya lo avanzamos. Sí, pequeño spoiler. Sí. Me gustaría un poco explicar, bueno, primero yo soy Francesca, digamos que la última cosa que me define es que soy terapeuta Gestalt y autora del blog elcucarrón.com, donde hablo de mi experiencia vital, de la enfermedad, de la discapacidad y del abuso sexual infantil. Y pues a raíz de mi última experiencia de vídeo, como que me cansé de estarme mirando tanto el ombligo, ¿no? Y me entró ganas de empezar a dialogar con otras personas que han transformado sus historias en proyectos creativos, en proyectos de comunicación. Y en ese momento, contacto a Mireia. Entonces me gustaría que tú contaras quién eres y cómo cogiste mi idea y te la hiciste tuya, vamos. En castillo de naipes. Mira, hace como, ¿qué? 2 semanas, así más o menos. Hace unas 2 semanas Francesca me dijo, ¿por qué no hacemos una entrevista hablando sobre un tema que ahora os vamos a ir contando? Y al principio ya me lo dijo y pensé, buena idea. La verdad es que todo el mundo está haciendo podcast, ¿qué rollo? Hay que aprovechar. Al principio no me resonó y al cabo de unos días había montado el dossier, las imágenes, las entrevistas con las personas de lo que quería hablar, bueno, un castillo de naipes total, ¿no? Y bueno, ya hablaremos un poco de esto. Ha salido como otro proyecto que será un podcast que se va a llamar Verdades Incómodas, como aquellas verdades que son necesarias de decir para que se vuelvan cómodas y con el logo de las relaciones sanas necesitan de conversaciones incómodas, ¿no? Podríamos decir. Exactamente. Bueno, también le hemos robado una frase a la señora Nati Peluso, ¿no? Me dijeron que me calle y no me he callado, ¿no? Algo Es así, un poco sí. lo que venimos a hacer hoy, ¿no? También. Sí, bueno, yo llevo varios días que no estoy durmiendo muy bien. Estaba como nerviosa de este encuentro y de lo que está suponiendo, pero también con la certeza de decir, bueno, cuando hay retos personales en la vida que te confrontan y cuando vas a cruzar como un límite de un sitio donde no has ido, es porque hay un nuevo mundo allí detrás, hay resistencias, pero en el momento en que las pasas es muy gratificante, ¿no? Se te abre un mundo nuevo de posibilidades. Entonces, bueno, de hecho, tengo muchas ganas de esto. De hecho, hoy, tal vez más que un vídeo, un podcast o lo que sea, estamos aquí haciendo un poco un acto psicomágico en sí, ¿no? Súper de acuerdo. Yo no sé si, bueno, podemos explicar lo que es por un favor. acto psicomágico. Por favor, señora. El término viene de Alejandro Jodorowsky, sí. ¿verdad? Y es como hacer un acto que tiene una resonancia con el inconsciente a través de hacer un acto que podría ser simbólico, como un ritual, ¿no? Que antes en las culturas más antiguas era muy normal hacer rituales de paso para... Es como solidificar una nueva manera de ser en tu vida o una nueva manera de actuar, ¿verdad? Y lo haces con materiales y como con una teatralización, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que también es recoger un poco la cultura del psicodrama, ¿no? Que se utiliza en la terapia y que muchas veces permite fijar escenas, modificar escenas que uno tiene en la cabeza y que condicionan tanto nuestros comportamientos y poderlos ver realmente manifestándose y poderlos cambiar ahí mientras se realizan, ¿no? Y así pues volver a grabar imágenes nuevas, transformadas en nuestro propio subconsciente, ¿no? Como tener un sueño lúcido, pero en la realidad. Claro, sí, estás hablando de que nuestro inconsciente, el lenguaje del inconsciente es a través de las imágenes. Entonces tú juegas con este material que es súper poderoso para instaurar una idea, ¿no? Como un introyecto, pero de forma positiva para ti, ¿no? Es que me estaba viniendo ahora, por ejemplo, tú también, o sea, creo que, cuando nos conocimos Francesca y yo, resonábamos mucho por nuestro nudismo emocional, así, porque sí, que nos gusta, y también porque trabajamos en el ámbito creativo y creo que congeniamos enseguida
este momento y me estaba viniendo, por ejemplo, yo un momento en mi vida en que necesitaba sentir que me sentía como más unida con mi familia a partir de muchos problemas que hubo y tal, y lo que hice fue amasar un pan, que era una imagen para mí simbólica que me unía con mi familia. Amasé ese pan y lo hice en el horno y estuve una semana comiendo ese pan, y cada vez que me comía ese pan pensaba en que para mí era una sensación de unión familiar. Y no es el acto en sí lo que hace el cambio, sino que es el acto más la predisposición que tú pones de lo que hagas. Claro. Pero para mí era como una manera de... Este recuerdo está muy presente en mi vida ahora, de esa intención de una unificación familiar, digamos. Bueno, y nos hemos ido por los cerros de Úbeda, pero a partir de aquí, volviendo un poco, me presento. Hola, soy Mireia. Yo trabajo como creativa, trabajo como artista visual y también soy voice-over, trabajo como actriz de voz, también como cantante, y desarrollo proyectos en los que se enlaza el desarrollo personal con la expresión creativa, porque siento que realmente el arte y la creatividad es una manera maravillosa de autoconocerse y también de elaborar el mundo emocional interior, ¿no? Y comunicarlo. Entonces doy talleres y formaciones, charlas sobre todo esto. Y dicho esto, a lo que íbamos. A lo que íbamos. ¿Y cuál es el objeto de este acto psicomágico hoy que venimos a hacer? Bueno, para empezar, quisiera decir que tú y yo nos hemos conocido en un grupo terapéutico, ¿sí? Que ha sido realmente algo que personalmente a mí me ha acompañado por un par de años. Y que es una herramienta para mí súper poderosa. Justo hace unos días estuve en una charla en la presentación de un libro de Paco Peñarrubia, que es un gestaltista de referencia aquí en España, ¿no? Y él, justamente uno de estos libros habla del ámbito del trabajo terapéutico grupal, ¿no? Y él decía, como para él es en absoluto la herramienta más poderosa de trabajo terapéutico. Yo estoy de acuerdo con él realmente, porque a las iluminaciones que puede tener una persona individual, pues se añaden las resonancias de todas las otras personas que están allí presentes, y realmente se generan como unas explosiones en cadenas entre una persona y las otras, ¿no? Y entonces ese grupo donde estuvimos con Mireia para mí fue realmente muy importante para trabajar, lo puedo decir, ¿no? El abuso sexual infantil. Y entonces de ahí pues empezó nuestra relación. Entonces me gustaría que tú también contaras tu experiencia. Uno de los motivos por los que Francesca y yo estamos aquí hoy, y es uno de los motivos por los que llevo una semana sin dormir casi, ¿no? Es porque el tema del abuso sexual infantil, todo y ser, según las estadísticas, y las estadísticas hablan de los casos conocidos, es de que 2 de cada 10 personas viven abuso entre su infancia y su adolescencia, ahora aquí en España, en Europa también, y que es algo muy común, es un tema que sigue siendo muy tabú. Y el hecho de que se perpetúe es precisamente porque no se habla de este tema, cuesta hablar de este tema. Hay muchas razones por las que cuesta hablar de este tema, ¿no? Y una de ellas es la culpa, la vergüenza que sienten las personas que lo han vivido, ¿no? Y esto, curiosamente, es lo que hace que al no contarlo, ¿no? Al sentir que es culpa de uno y uno lo mantiene, no busca una ayuda. Y también porque es muy común que cuando en una familia se ha vivido un abuso, no solo sea un caso puntual, sino es que es una manera de relacionarse. El abuso es como una distorsión de la percepción de los vínculos afectivos a través del poder, un poder que subyuga a otra persona, y de la sexualidad, es como una visión distorsionada, ¿no? También. Entonces, igual que hay maneras de relacionarse en la familia, familias que, no sé, su trato es más a través del humor, o hay una tendencia más
desde el pesimismo, la tristeza o lo que sea, maneras de ser, ¿no? Como conjunción, como constelación familiar. Pasa mucho, ¿no? Que lo ve una persona porque ya ha habido más casos. Entonces, la manera precisamente de cambiar estos patrones, ¿no? Es que una persona se atreva a querer vivirlo de una manera distinta, ¿no? Cuidado, a no querer reproducirlo, ¿no? Y que eso significa también cuestionarse estas maneras relacionales y cuidar de su propia vida, en realidad. A mí me viene, bueno, varias cosas me vienen con esto que acabas de decir. Primero, ¿no? La necesidad de romper el silencio. Sí. Bueno, no, antes que esto quiero rescatar que tú has hablado de familias, ¿sí? Que es algo que todavía hoy cuesta mucho de hablar. O sea, todavía en las veces que hablamos de abuso sexual infantil todavía seguimos hablando de estos casos que existen, sin ninguna duda, pero en el que pues el abusador es el exterior, ¿no? Es alguien de fuera del ámbito familiar, ¿no? O del entorno de cuidadores de un niño o una niña. Mientras que los casos más frecuentes son de la familia o del entorno más de confianza de la persona menor de edad, ¿no? Y luego quiero rescatar esta cosa de romper el silencio. Bueno, yo personalmente es algo que ya he hecho hace unos años a través de mi blog y antes con mis relaciones, y aún así lo que estoy viviendo en este momento de mi proceso terapéutico personal es que me estoy enfrentando a una creencia que está muy arraigada dentro mío, que es que no puedo hablar. Aquella voz que en ese momento de mi infancia me decía, no puedes contar lo que te está pasando porque si no se va a romper la familia, hoy todavía actúa con mis relaciones y con mis vínculos afectivos, y que se traduce en no puedo hablar de aquello que me incomoda porque si no se va a romper la relación, se va a romper el grupo, se va a romper lo que se esté dando, ¿no? Y entonces esto lo digo como para resaltar hasta qué punto es insidioso este secreto que nos acompaña, que no se trata solamente de contar aquello que nos ha pasado, sino que también pues, es un secreto que afecta a nuestra forma de ser auténtica en toda manifestación de nuestras relaciones. Sí, es como si hubiera una semilla de una vergüenza, ¿no? Que no te das cuenta que está allí, que es como una piel muy pegada y que está como contaminando la percepción de uno mismo y aquello que hace, ¿no? O sea, sí, total. Bueno, estamos aquí como bastante, pero creo que es muy evidente que nos toca profundamente este tema a las dos. El hecho de... Yo creo que las dos hemos vivido un proceso y hablar de esto públicamente no es de hoy para mañana y no, cuidado, yo creo que también me gustaría dejar muy claro que no es algo totalmente necesario, o sea, alguien que se está recuperando de haber vivido un abuso en la infancia, que creo que tampoco a veces no hay conciencia de lo que supone haber vivido esto, o sea, vivir un abuso es como si alguien entrara en tu cuerpo, transgrediera absolutamente tus límites y eso corta los vínculos afectivos de confianza con las personas más cercanas y que son las más necesarias porque como niño tú necesitas de ese soporte emocional. ¿Qué pasa? Que te cierras. Hay una parte de desconfianza muy grande que se instala en ti y te desconectas de tu cuerpo. O sea, es que conlleva tantas cosas, ¿no? Vivir un abuso y pierdes la conexión con tu cuerpo. Hay muchas personas que desarrollan enfermedades a partir de eso o simplemente pues es que no sentir, ¿no? O sea, porque es tanto el dolor que una persona puede llegar a percibir a nivel físico y emocional que se corta de sentir. Todo esto lo digo porque un abuso implica muchas cosas que a veces no somos conscientes, ¿no? de lo que hay detrás, de vivir un trauma así, de cómo afecta a la persona, de la imagen que la persona tiene de sí misma, porque empieza un diálogo interno de no soy valioso, tengo un secreto, soy detestable, o sea, si alguien me trata así, sea que yo merezco que me traten así, ¿no? Y digo esto
precisamente porque no es necesario, como decirlo en público, ¿no? Y creo que las dos llevamos mucho tiempo haciendo trabajo personal y ahora las dos sentimos que nos apetece, por nuestra historia personal, hablar de esto y hacerlo público, pero no es necesario, ¿no? O sea, es como, si tú has vivido un abuso, no es necesario que lo digas en público. Es más, yo te diría, si te sientes frágil, trátalo con un terapeuta, un psicólogo, psicóloga de confianza, que te pueda acompañar. Y si en algún momento tú sientes que ese es un paso que quieres hacer y te sientes lo suficientemente acompañado, hazlo. Pero lo más importante es que uno primero pueda trabajar este tema en un entorno médico-terapéutico, ¿no? Y a partir de ahí restablezca esta conexión consigo mismo, que pueda reprocesar el trauma. Es que yo pienso que romper el silencio, ante todo, es con uno mismo. Total. O sea, el primer paso que hay que hacer es contigo mismo, contigo misma, porque lo que pasa es que la primera devaluación de aquello que te ha pasado te la haces tú a tú misma, ¿sí? Diciéndote que, o sea, yo por ejemplo, en mi experiencia personal, porque quiero personalizar aquello que estoy diciendo, yo he pasado, tengo 41 años y yo he pasado al menos los primeros 30 años de mi vida con una voz que me repetía todo aquello que yo había vivido con imágenes y tal, y yo constantemente, como si hubieran dos partes de mí, ¿no? Una que revivía constantemente aquello que había vivido y aquello que recordaba, y la otra que iba sacando estas imágenes así, como devaluándolas y diciendo, bueno, no es tan importante, no es tan grave, ¿no? Y sin embargo, aquello ocupaba ese movimiento contradictorio, o sea, encontrado, estas dos fuerzas encontradas ocupaban constantemente mi espacio mental y también energético, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tuve que hacer es quitar la fuerza o la parte de mí que devaluaba y decir, no, esto lo pongo en primer plano aquí, porque esto sí que es importante. Es como si hubiera, a mí me gusta la imagen de una Francesca de día y la de noche, ¿no? Y cuando las defensas a nivel consciente están bajas, quizás sale todo ese material, o sea, todos esos recuerdos, todas esas sensaciones que quieren aflorar y que en realidad necesitan ser escuchadas también, ¿no? Total. Yo creo que, bueno, algo que no hemos dicho también es que al ser una experiencia traumática muy fuerte, a nivel la persona, el ser humano, ¿no? La ecología del ser humano en su cuerpo, en su psique, lo que hace muchas veces es borrar esos recuerdos. Pero los borras a nivel consciente, pero esas memorias siguen en el cuerpo y en alguna parte de ti todos esos recuerdos están vivos, ¿no? Y me gusta mucho cuando se habla del trabajo de partes, que es un trabajo que se desarrolla, bueno, yo no sé quién fue la primera, porque hay muchas referencias en distintos tipos de terapia de trabajar con el trabajo de partes. Nosotras estamos resonando mucho con un instituto que se llama ALECES, que son expertos en reprocesamiento de trauma, con psicólogos especializados maravillosos, aparte de que la Gestalt también lo hace, de otra manera quizás, pero también es ese trabajo. Lo que quiero decir, que me he ido otra vez porque me cuesta estar ahí como muy presente también, es que el trabajo... Es que es importante también que se vea que no es nada fácil hablar de estos temas y en general hablar de un tema cuando algo te toca tan profundamente, ¿no? Y es como algo difícil, ¿sí? Estar presente y estar como constantemente conectado con algo que te ha dolido tanto. No sé, o sea, yo estoy aquí, estoy sintiendo y están las ideas y de repente, ¿sabes? Como cuando te vas a explicar un discurso o algo y tienes como, vale, primero esto tal, nube. Sí, claro. El otro día hablaba con Francesca y ella me decía que hiciste una entrevista y le pregunté, oye Francesca, ¿cómo te ha ido la entrevista? Y digo, no puta idea de lo que he dicho, pero creo que ha ido bien.
Total. No recuerdo nada. Porque es que uno se disocia también, uno aprende también a disociarse. Bueno, Sí, lo sí, que sí. tiene estos traumas que también te enseñan técnicas importantes para la sobrevivencia general, que es que cuando el nivel emocional se hace muy alto, uno sale de su cuerpo y se olvida, ¿no? Sí. Bueno. Y a veces me lo pregunto también, digo, no sé si me hice artista porque me nacía del alma o porque lo que viví de pequeña fue tan grave que necesitaba una manera de encontrar una salida emocional con un imaginario, algo que me sacara de una realidad que era insostenible a veces. Y con el arte, con la expresividad, sí, eso lo podía conseguir, ¿no? Bueno, volviendo un poco, que lo he retomado ahora en mi mente, Qué la bien. disociación, decíamos que realmente la psique humana es súper sabia y yo a veces os lo prometo, o sea, es verdad que muchas personas no recuerdan el tema del abuso. En mi caso, yo por ejemplo no recordaba nada hasta hace unos años, ¿no? Y de repente esas memorias volvieron a aflorar, ¿no? Y fue como, what the fuck, es like, yo viví eso, es como, ¿de dónde ha salido, no? Y al principio me juzgaba mucho, ¿no? Porque quería recordar, o sea, me quería obligar a recordar eso y era como, si lo recuerdo, me curo y me sano, ¿no? Es como de esto porque, y en cierta manera sí que creo que es así, que es como, es muy necesario integrar esta historia, esta parte de ti que está en sufrimiento, ¿no? Que ha quedado olvidada y nadie la ha escuchado, ¿no? Y tú necesitas ir allí de alguna forma, pero no tanto con el recuerdo, sino como esa parte interior, ¿no? Que yo a veces me imagino como una niña que ha quedado ahí desolada y ir a hablar con ella y decirle, sé que fue muy doloroso para ti y yo estoy aquí, cuéntame algo, no me cuentes nada si no quieres, pero yo solo quiero que sepas que no estás sola ahora, ¿no? Esto trabajo con la ayuda de un terapeuta, con un psicólogo. Quiero decir que yo primero me peleaba conmigo misma con esto, ¿no? Con querer recordar, y quiero que todos cuando hemos vivido pasamos por un proceso de de tratarnos con dureza, ¿no? En ese sentido. Total. Incluso y porque yo no lo pude evitar, y porque yo no hice nada, o porque yo no tal, es como, no pudiste hacerlo mejor, y es más, que tú no recuerdes y que tú sí que hayas sido infinitamente sabia y benevolente en el sentido de poder encontrar la manera de que tú sobrevivas a esa experiencia, no recordando, es maravilloso, ¿no? Es como gracias, ¿verdad? Total. O sea, es que sería insostenible vivir una vida a veces teniendo unos recuerdos que pesan demasiado. O sea, absolutamente sí. Sin embargo, te castigas por no recordar. Es cierto que yo, por ejemplo, no recuerdo absolutamente todo. Siempre he tenido imágenes y recuerdos visuales muy claros, ¿sí? Y aún así, a veces no es necesario, o sea, no es suficiente, porque uno encuentra la forma de devaluarse aquello que recuerda de la forma que sea, ¿no? Y yo me recuerdo que para mí era como, bueno, nadie me ha pegado o no he sufrido violencia física y entonces no es tan grave, ¿no? O sea, uno siempre encuentra la forma de quitarle el peso. Pero también estamos en una sociedad donde parece ser que si uno no tiene un recuerdo visual, pues es como si no te hubiera pasado nada, ¿no? Y entonces uno por eso se castiga y se exige recordar también, porque... es como, tengo esta prueba, mira, puedo ir a hacer una denuncia, ¿no? Porque lo recuerdo, ¿sabes? Exacto, como vivimos en una sociedad que sí. solamente mira ciertos temas desde una forma judicial, parece ser que si no tenemos aquello, pues no tenemos ningún derecho, ¿no? a quejarnos, ¿no? Y entonces es muy importante, pues, distinguir cuáles son estas dos esferas, ¿no? de la actuación de los seres humanos. Una es la judicial, donde sí que hay que tener pruebas, pero en la terapéutica pues podemos trabajar este tema desde muchísimos ángulos, sin necesitar unas imágenes visuales claras, ¿no? Yo no sé cómo fue en tu caso, o sea, hemos hablado de ello. Como yo sé que para ti el arte fue muy importante, o sea, porque hablamos de alguna manera, es lo que estamos haciendo aquí hoy, es dar validez a lo que vivimos y a nuestra historia, ¿no? Sí. Y yo sé que en tu caso
por ejemplo, el arte, ¿no? Porque Francesca trabaja con el vídeo, fue una manera muy, muy importante de integrar todo esto, de poder comunicarlo también de una manera creativa, artística. Sí, fíjate que me costó muchísimo ocupar mi lugar con el arte, tomar mi lugar. No me sentía nada segura, yo siempre he sido una persona muy creativa, con mucha fantasía además, pero la vergüenza, que es lo que hablábamos antes, de exponerme, siempre me hizo, o sea, siempre para mí fue muy difícil exponerme con aquello que creaba, ¿no? Entonces yo pienso que en ese sentido para mí llegó un momento en mi vida que coincidió también con el desarrollo de mi enfermedad, y con toda una serie de situaciones en el que cuando para mí peligró casi mi supervivencia física, fue cuando no pude no hacerle caso a mi necesidad, ¿no? Y a mi impulso. Pero si no, pues de nuevo, he pasado también con esto muchos años de mi vida, pues devaluando mi necesidad de comunicar aquello que me estaba pasando y de comunicar esa fuerza vital que tenía dentro mío, ¿no? Realmente llegó un momento en el que se me hizo como o esto o muero, ¿no? Que no era una muerte física, sino que era una muerte pues existencial, psicológica y tal. Pero cuando la cosa llegó a este nivel tan contundente fue cuando me pude expresar y de ahí sí que generé este blog a través del que con la escritura y con la fotografía y con el audiovisual y ahora con este formato pues me pude expresar no preocupándome de aquello que pensarían los otros, ¿no? Que también es un tema difícil con el que lidiar. Es que es el tema, o sea, yo creo que... Bueno, es que estamos tocando tantos temas de que me parecen todos como... O sea, yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo como queriendo comunicar la parte de los abusos y tal, pero no me atrevía a ponerme en primera persona porque pensaba, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? O sea, es en plan como si tuvieras una tara, ¿no? Como si estuvieras sexualmente estropeado, como si tuvieras algo que en ti ya está roto, mal, o sea... Y de alguna manera, y tenía miedo y como que si fueras portador también de una huella de tu familia, donde a mí se me ha quedado mucho también esta cosa que yo sentía cuando era pequeña, como no puedo contar esto porque esto me pasa solo a mí, porque es que se ve que mi familia y yo, entonces yo también soy portadora de algo que está muy mal, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Total. Así que haciendo bandera del nudismo emocional. Sí. Por eso estamos aquí como hablando de esto. Yo creo que también, no sé si te pasa a ti, una cosa que me da miedo es que a la vez que es un tema tabú, es como cuando la gente habla de esto, es como que hay una etiqueta, ¿no? Que bueno, así funcionamos, porque poner etiquetas es necesario, pero yo pensaba, yo no quiero que esta etiqueta me pese como víctima. Yo no quiero que esto pase por encima de quien yo soy, porque yo sé que yo he vivido esto, yo sé que me ha afectado mucho en mi vida, yo sé que esto me sigue afectando, pero también me ha hecho ser la persona quien soy. Y ahí está también la triquiñuela de decir, quizás gracias a esto, entre comillas gracias, porque la verdad es que no se lo deseo a nadie y si yo pudiera volver atrás creo que me lo ahorraría, evidentemente, pero he hecho un camino de vida y ahora me siento muy satisfecha en mi vida. Porque igual que tú decías que hubo un momento de crisis absoluta en que... O sea, me pregunto, ¿cómo hubiera sido mi vida si no hubiera vivido esto? ¿Hubiera recorrido el mismo camino a nivel personal y profesional con el que ahora me siento cómoda, agradecida, satisfecha, apasionada, ¿sabes? Y hubo un momento de mi vida en que me dolía tanto el cuerpo que decíamos, a partir de vivir algo así, a uno le toca mucho emocionalmente, psicológicamente, y eso acaba afectando
al cuerpo. Y yo lo viví en mi caso, sentía mucho dolor en mi pelvis y en mi rodilla. Porque había una contención muscular muy fuerte. A partir de vivir esa experiencia yo había retenido completamente mi sexualidad, mi expresión del placer, porque era como algo asociado a si yo me expongo sexualmente me va a hacer daño. Claro. Yo tengo que contener la respiración de mi pelvis, de mis piernas. Y eso acabó derivando que yo era adolescente y me dolía caminar. O sea, yo me recuerdo yendo a mi madre y llorando casi todas las noches, en plan, o sea, mi vida va a ser así, en plan, voy a tener unos cuantos años más y no voy a poder caminar del dolor que sentía. Y fui a muchos médicos que me ayudaran en una parte, pero no se estaba tocando el problema de base. Entonces finalmente encontré a mi maestra, que se llama Marie-Louise Labonté, que ya a través del trabajo con el cuerpo, de la conciencia corporal, el movimiento, trabajar las emociones, trabajar las creencias, llegó también a curarse una enfermedad degenerativa, artritis reumatoide. Y qué bueno que estamos así en directo y no, déjalo, luego tal vez lo cortamos. Y pasa gente limpiando la calle. Porque cuando te duele el cuerpo hay que atender al cuerpo, ¿no? Sí. Escucharlo a través del movimiento, a través de la escucha de las sensaciones. Entonces, busqué ella es canadiense, entonces ella venía a dar formaciones, pero yo busqué a una terapeuta y encontré a una terapeuta aquí en Barcelona que María José Hidalgo, que para mí es como mi segunda madre un poco, estoy muy agradecida por todo lo que ella me ha ofrecido y todo lo que he aprendido y he crecido con ella. Y empecé a trabajar con el cuerpo, que me dolía tantísimo, ¿no? Me dolía tanto mi rodilla, me dolía tanto la cadera, ¿no? Y un día pensaba, digo, el día en que yo pueda volver a andar será como el milagro de mi vida, ya habré hecho todo lo que tengo que hacer. Bueno, es como... Y poco a poco la experiencia fue que iba haciendo, para poner un poco en contexto, movimientos psicocorporales significa que una persona te guía a través de la voz a hacer una serie de movimientos cuando tú estás estirando una estrella, pues con materiales como pelotas de tenis, palos recubiertos de espuma, pelotas de espuma. Y es como que entras en una meditación a través de tu cuerpo y a la vez que permites que estos movimientos liberen las capas musculares más superficiales y más profundas de tu cuerpo, es como si fueras a un fisio, pero el fisio eres tú, ¿no? Que lo haces el movimiento con el material. Y con conciencia. Y con la conciencia y a partir de esta escucha del cuerpo yo sentía que lo primero, mucho dolor. O sea, como todo ese dolor que yo me había negado a sentir, que era físico, pero también era emocional, estaba ahí supurando. Pero después de eso, cada vez iba sintiendo más que en mi cuerpo había más espacio, que respiraba mejor, que sentía el recorrer de la energía en mis piernas, ¿no? Y para tener una imagen, es que me acuerdo mucho de un día, por ejemplo, para explicar cómo el dolor emocional se vuelve físico, ¿no? De decir... todas esas memorias, creo que en mi caso me pesaban tanto en la psique que vivirlas en el cuerpo era más fácil. Un día yo llegué a una clase, estaba destrozada, llorando, es decir, he venido desde mi casa, he tardado media hora y siento que ha sido como la hazaña de mi día venir aquí caminando. Me estoy tumbando en la estrella, me duele tanto. Y le dije a mi psique, necesito liberar mi cuerpo. Necesito sentir placer, necesito poder andar con alegría por la calle. Y con esta petición le dije, necesito expresar y liberar este dolor. Pues en ese momento empezaron a venirme un montón de recuerdos, de imágenes, de tal, y era tanta la abrumación emocional, de dolor, de rabia, de tristeza, de lo que había vivido. Recuerdos de tu abuso, estás diciendo. Eran recuerdos o eran no tanto del abuso en sí en ese momento, sí. Porque todavía no había llegado a ese punto. O sea, sí. A mí, una cosa creo que es muy importante es saber, y que creo que es muy buena cuando trabajas con el cuerpo y de una manera tan respetuosa,
es que el cuerpo te trae lo que estás preparado para asumir y para integrar. Nunca te va a traer un recuerdo que tú no puedas integrar, que es lo más importante, porque a lo mejor viene algo que es tan fuerte que lo que haces es cerrarte todavía más. Entonces me iba trayendo recuerdos de yo de pequeña cuando me sentía muy mal, de dolor y mucha emoción, ¿no? Sí. Y en ese momento le dije, no puedo con esto, no puedo, prefiero vivirlo en mi cuerpo. Fíjate, o sea, fue como cuando la carga emocional y psicológica es tan fuerte, se vuelve psicosomático. Al menos eso fue, cuidado, mi experiencia, ¿no? Sí, la mía también. Mi experiencia. Pero claro, no todas las historias son así. Claro que sí. Pero ahí me di cuenta de realmente la función que tenía que yo lo estuviera viviendo en el cuerpo. Por una parte, porque estaba ayudando a hacer como un soporte por todo lo otro que se estaba desbordando ya, ¿no? A nivel emocional, y por otra parte porque me ayudaba a decir, bueno, esto hay que hacer algo con esto, porque hay que seguir viviendo, ¿no? Bueno, si queremos, ¿no? Porque quiero seguir viviendo, así que y quiero una vida más equilibrada y con más placer y con más alegría y con más creatividad. Entonces, y con este trabajo poco a poco yo me siento, cuidado, después de muchos años, 10 años, yo me siento recuperada, me siento muy a gusto con mi sexualidad, que la disfruto muchísimo, me siento con vitalidad, con energía en mi cuerpo. Sí que a veces siento dolor y cuando lo siento también me pregunto siempre si hay algo que estoy desatendiendo en mí, ¿no? Y me ocupo del cuerpo, pero... Bueno, has aprendido a escucharlo, ¿no? Has aprendido a escucharlo. Su forma de comunicarse contigo. Exacto, y a respetarlo un montón y entender que es mi primera casa, ¿no? Y que sin mi cuerpo no, literal, no puedo ir a ningún sitio. O sea, y creo que es algo que también quería hablar contigo, y ya lo hemos hablado antes, en este proceso. Para mí el arte y la creatividad, la expresión creativa fue fundamental, porque era como, tengo una historia que como tú has dicho, hay un silencio y necesito comunicar, ¿no? Necesito... reapropiarme de mi voz. Exacto, totalmente es eso, reapropiarte de tu voz y tu historia, porque así le das un valor, ¿no? O sea, es como algo que no ves, o sea, como aquello de lo que hablas no existe, es esto, ¿no? Necesito ver que existe y necesito saber que es mío. Entonces el arte te da esa posibilidad. Y no sé, de repente cogí una efervescencia creativa. Yo siempre siempre he sido muy creativa, pero era como muy suave en lo que pintaba y tal. O sea, me volví visceral con el papel, con los colores, y de ahí sacaba una rabia contenida durante años, un dolor, una tristeza, tal. Y poder dibujar eso, ¿no? Sí. En libretas y libretas y libretas y hojas grandes y telas. Eso fue una gran liberación. Y después poder hacerlo a través también de la danza, del movimiento, ¿no? Que me permitía contactar con emociones y poder expresarlas. De la música más tarde también que llegó, ¿no? Eso es como, primero no lo podía decir. Como no lo podía decir, mis manos se encargaban de dar expresión a eso a través del dibujo, de lo que para mí era intolerable todavía, ¿no? Pero no lo podía decir, pero lo podía pintar. Y cuando yo lo había pintado, después lo pude hablar. Entonces salieron canciones, y yo pensaba, digo, hay canciones que eran duras, ¿no? Pero eran bellas, tremendamente bellas, porque eran terriblemente reales, ¿no? Y como están hechas desde ese momento, a mí me emocionaban y emocionan a la gente, a quien las escucha, ¿no? Porque, bueno, para mí el arte es la belleza de la realidad tal cual es, ¿no? Con lo que es. De hecho, estaba pensando que yo pienso que le tenemos que perder un poco de miedo a lo duro, a lo que definimos duro, porque es que la realidad es dura y lo que nos pasa a nosotros como seres humanos son experiencias duras. Y si estamos aquí hablando de verdades incómodas, las verdades incómodas son duras, eso es parte de la vida y tenemos que empezar a dejar de fingir que la vida no es dura, sí, que la vida es todo diversión y que guay, positivismo y todo bien, no es así, al menos mi experiencia, y pienso que la experiencia de muchísimas personas que me rodean son duras, pero también es la realidad que es así. Y lo duro es bello también, produce algo bello. Sí,
Y además es que, bueno, es como la frase de Jung de nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, ¿no? Hay una imagen que me gusta mucho, es como si me imagino una persona, ¿no? Con la psique, todo lo que es, todas estas partes que hemos dicho. Pienso que la armonía y a lo que tiende el ser humano por naturaleza es encontrar esta plenitud de integración de todas las partes de sí mismo. Y hay partes que son dolorosas, hay partes que nos asustan, hay partes que son vulnerables, hay partes que tienen una tremenda alegría, que tienen una, no sé, vitalidad, diversión, humor. Y todo eso somos nosotros, ¿no? Y cuando estas partes pueden estar integradas, reconociéndose las unas a las otras, cuando podemos estar en paz con todo esto, es cuando nos sentimos plenos, ¿no? Como el camino un poco de nuestra vida. Y a la vez es como acogiendo, en mi caso, y creo que en el tuyo también, ¿no? Acogiendo poco a poco. Porque no lo puedes hacer de golpe, es imposible. ¿Sabes? Es imposible. No gestionable. Pero eso ha traído muchísima paz a mi vida. Y es más, o sea, poder acoger todas las partes que sufrieron ese dolor, poder escucharlas, poder verlas, poder decirle, I'm here, it's like, puedes estar tranquila, fue doloroso, te reconozco, estoy contigo, ¿qué puedo hacer ahora por ti? ¿Cómo me puedo cuidar mejor? ¿No? Bueno, hacer por ti aquello que no se pudo hacer en ese momento. Exacto, ¿sí? Si exacto. en ese momento esa niña o ese niño estaba solo con ese dolor y con esta herida de traición y nadie lo pudo recoger, pues hoy hace falta que alguien recoja a ese niño. ¿sí? Ante todo tú. Claro. Y luego también pues, las relaciones que te acompañan. Sí, exactamente. Pues eso, yo creo que poder integrar esa sombra, como decimos, es como poder encontrar mucho más placer, mucha más armonía en tu vida, ¿no? Porque es esto, o sea, integrar la sombra significa acoger ese niño interior, ¿no? Y darle lo que necesita. Y a veces, o sea, no tenemos ni puta idea, o sea, es como, creo que el primer paso es reconocer la historia y después reconocer las necesidades no satisfechas, ¿no? Que tuvo ese niño o esa niña en ese momento y que seguimos teniendo ahora porque igual lo reproducimos en nuestra vida diaria y no nos damos cuenta, ¿no? Quizás estamos cansadas de estar en un sitio y no nos marchamos de ahí, o somos demasiado autoexigentes en el trabajo, no dormimos las horas que necesitamos, tenemos relaciones que pueden ser dañinas con nosotros y no somos capaces de poner límites, ¿no? Entonces, reconocer nuestras necesidades y poder atenderlas, no solo nosotros mismos, que a veces es como mitos del crecimiento personal. Yo conmigo todo siempre solo. No. No. Las personas que te rodean, de las que aprendes, de las que compartes, tus terapeutas, tus acompañantes. Y no sé, creo que es un camino precioso a recorrer, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos en común las dos es como también el mensaje de decir, fue una mierda, eso fue una fucking mierda. Es una verdad incómoda, soportada por mucha gente. Pero más allá de eso hay mucha luz. Y eso no nos define como personas. Es una parte de nosotros. Claro. Pero somos mucho más. Y ese mucho más es tan amplio y tan bonito y tan bello. Y uno se puede recuperar de una experiencia así. Hay niveles y niveles. Yo creo hay que decir. Hay niveles. También yo personalmente siento que hablo desde el privilegio de poder tener los recursos de haberme podido recuperar de esto. Seguramente hay personas en el mundo, si consideramos todas las condiciones de vida que pueden haber, que no tienen esa suerte, eso hay que decirlo. Pero si uno tiene los recursos, sí que puede, y trabaja en ello, sí que puede recuperarse de esto. Sí, claro que sí. Y en el camino se encuentran personas bonitas. La verdad que sí. Escúchame, ¿hay algo más que queremos decir o hay algo más que quieres decir? Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar, pero creo que nos podríamos alargar como en tres podcasts, ¿no?
Bueno, hay que poner en valor el contenido que compartimos, con lo cual tratemos de... Súper de acuerdo, es que antes de empezar estábamos hablando de esto, ¿no? Que como creativos es como si vamos a desponernos más. Y vamos a rentabilizar esto para que también, Claro. súper importante, nos dé el sustento, porque es como una creencia desde el creativo, ¿no? De no dar valor a su propio trabajo, que voy a hacer bandera de que quiero cambiar en mi percepción también y en eso estamos. Mira, de todo el podcast hemos estado dándole valor a nosotras, a lo que hemos vivido, a lo que estamos comunicando, a cómo queremos, qué tipo de mensaje queremos que llegue. Sí. Y creo que hay un tema también, quizás podemos cerrar con esto, me parece como un ending, pero así como modo de descubrir un poco el tema del perdón. Que yo creo que mitos del crecimiento personal. Total. Total. Creo que ahí está, cuando has vivido abuso, ¿no? Muchas veces se habla, bueno, en muchos otros casos, ¿no? Como si el perdón fuera el sumum final, ¿sabes? La cereza del pastel. Claro. De poder haber llegado a procesar todo y como, da, perdono al otro. Y creo que hay muchas... Que es mucho católico, ¿no? Esta cosa del perdón, muy católico, de perdono a todos los que me han hecho daño y doy la otra mejilla, ¿no? Perdón. O sea, ¡estás perdonado! Estás perdonadísimo. La otra mejilla te la doy ni muerta, vamos. Pero bueno. No, yo creo que primero hay este entendido de que el perdón es algo que se concede así como... Es como yo te perdono, o sea, me duele, que te cagas, o sea, es como cuando vas al patio del cole, sí. Es como, ¿sabéis peleado? Bueno, va, dile perdón, y por detrás es como... ¿no? Sí, claro. Y yo creo que primero, sin poner una definición de decir es que esto es así, quería como apuntar unas cosas de decir, el perdón es... la definición de perdón es diferente para cada uno. Creo que hay que desmitificar esto que hemos dicho antes de esta definición católica. Por una parte, yo sentía que el perdón ya no era tanto con el otro, sino que era para conmigo mismo. Y eso me liberaba. Y cuando yo sentía el perdón, primero no como una voluntad de querer perdonar al otro, porque eso no me servía absolutamente de nada, era una falacia mental que yo estaba elaborando. Claro. Pero para mí el perdón era algo orgánico que nacía de mí y tenía mucho que ver con estar en paz. Y estar en paz con el otro significaba más sentir que todas esas creencias y ese diálogo interior que yo tenía conmigo misma era distinto y había cambiado. O sea, me acuerdo, por ejemplo, un día que en una sesión de movimientos corporales empecé a revivir memorias de ese momento y fue muy doloroso. Y después de eso, de forma orgánica, sentí mucha paz, como si eso se hubiera dejado ir y yo sentía paz. Y en ese momento sentí la palabra perdón, pero porque me sentí como inocente, sentí como recuperando una inocencia, me sentí como más libre en mi cuerpo, sentía que el placer me recorría a nivel de sentir cosquillos en mis piernas, en mi cuerpo, de la energía librándose física, y ahí sentí perdón. Y entonces en ese momento yo me imaginé a esa persona con quien yo viví los abusos y sentía que esa rabia se había transmutado también. Pero apuntar que yo sentí eso en ese momento, o sea, que el perdón no es como perdonado ya, punto, chao. No. Se acabó, sí. No, yo después he sentido rabia y a veces me lo planteo, digo, es que hay cosas que quizás son imperdonables, ¿no? Que hay cosas que... Y yo puedo conectar con emociones y cosas y sentir, es que eso me sigue pesando. No es como un fin, es como una espiral que tú vas haciendo, ¿no? Son cosas que no son perdonables. Hay personas que no son perdonables. Hay personas que ni siquiera han pedido perdón. ¿Sí? Por eso que para mí el perdón, que es algo al que todos tenemos derecho, ¿sí? Y no tiene tanto que ver con la persona que nos ha hecho el daño, ¿sí? Sino que para mí era muy en la línea de lo que tú estabas diciendo, como una aceptación. El perdón como aceptación de que esto es lo que me ha pasado
Y esto es lo que yo he vivido y lo que yo he sentido, y ya no estoy en lucha con lo que ha pasado, ¿sí? Para mí esto ha significado el perdón, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la rabia, ¿sí? Que a veces la rabia puede volver y porque no es algo lineal, claro que no. Exacto, es eso, es como, no es el sumo, sino es como una experiencia que se da, ¿no? De alguna forma. Me gusta hablar de esto porque, o sea, yo creo que la reflexión, al menos en mi caso, me vino porque un día estaba hablando con un familiar, porque claro, al menos en mi caso, en mi familia esto no se hablaba, al final después de años esto se empezó a poder hablar. Y un día un familiar hablaba por teléfono con él y me preguntó, sin querer entrar en el tema, yo supongo que también a él le interpelaba mucho y le dolía la experiencia, me dice, ¿y ya lo has perdonado a esa persona? Y yo me quedé choqueada y en ese momento, por eso toda esa reflexión, ¿no? Del perdón. Y yo creo que, no sé cómo lo percibía, quizás era una manera de decir, ya estás en paz, o sea, has podido superar eso, pero aunque también podría bien decirse, podemos ya cambiar de tema, porque me está incomodando. Exactamente. No, en realidad no lo sé. Ya lo has perdonado, es como, bueno, ya está, ¿no? O sea, es como igual en el patio del cole, os habéis peleado, venga, ya está, chao, chao, manitas, todos felices y a otra cosa, ¿no? Y esto me llevó a plantearme también mucho esta reflexión en torno al perdón. Y decimos mitos del crecimiento personal, porque a veces se habla del perdón como sí, yo perdono, yo perdono, yo perdono. Bueno, si lo sientes, hazlo. Si no lo sientes, pues... Eso no te impide sanar aquello que te está doliendo. Exacto. Y luego también, cuando contabas esta anécdota, me entraba la idea de hacer un capítulo de actitudes de personas delante de verdades incómodas. Porque era exactamente lo que decía. Era, que salen. Lo que decía, has perdonado, acabamos, por favor, ¿podemos dejar de hablar de esto? Que estoy hiperventilando. Total. Claro, es que, bueno, verdades incómodas. O sea, realmente, son esas verdades que incomodan y a la vez son necesarias. Podríamos decirlo así. Y esto es que no sé si al final lo hemos enlazado. Mira, estoy así. Es que estamos Francesca, yo y nuestro amigo. Nuestro amigo invisible, el micro. Nuestro amigo. Con una carita. Que, perdón, me digo. ¿Qué estaba diciendo? Verdades incómodas. Verdades incómodas. Salió a partir de toda esta propuesta que hizo Francesca la idea de hacer un podcast que se llama Verdades Incómodas, que saldrá pronto y que habla de todas esas cosas de las que a nivel social podemos tener ganas de hablar y que son necesarias para hacer esta transformación, ¿no? Porque igual si decíamos una persona necesita poner su oscuridad para poder estar más en paz, ¿no? Para encontrar esta luz, creo que es lo mismo a nivel social, ¿no? Y esta oscuridad a nivel social son esos temas tabús, ¿no? De los que cuesta hablar y por eso es necesario, ¿no? Son como estas heridas sociales. El abuso es una herida social que tenemos porque toca temas que ya son complejos de hablar, o sea, tocar la sexualidad, tocar a familia, ¿no? Esta idea de familia impoluta, no pasa nada, que en las buenas familias esto no pasa, lo tal, pasa. Católica también, esa idea católica de la familia. Y aquí estás desmontando como pilares fundamentales. Es que yo me acuerdo que te escuché una vez en una entrevista hablando de esto, ¿no? Es que el hecho de la familia es como el eje vertebrador de nuestra sociedad. Total, es por eso que hoy en día todavía es tan difícil encontrar un sitio donde hablar de que el abuso sexual infantil la mayoría de veces ocurre en la familia. Cosas que a veces las mismas asociaciones de personas víctimas de abuso pues es difícil visibilizar. Y es difícil visibilizar productos culturales que hablen de ello, es muy difícil. Bueno, trataremos de hablar de estos temas incómodos sin hiperventilar. Esperemos poder hacerlo. Es el primer podcast, ya no quiero escuchar más, espérame, dame tiempo para procesar. No, siempre vestido con mucho humor, con invitados maravillosos de lujo, hablaremos sobre crecimiento personal, sobre creatividad, sobre trabajo con el cuerpo, sobre emprendeduría también, sobre muchos temas y muchas cosas que son importantes de hablar y sobre todo pasándonoslo muy bien, que creo que es
como lo que nos interesa más. Lo que nos interesa porque más. ya que no nos paga nadie, que al menos de lo momento, pasemos bien. de momento. Que al menos lo pasemos bien. Y nada, yo creo que por mi parte es todo lo que... ¿Quieres añadir algo más, así como para cerrar? No, yo solo te quiero agradecer. Me tiembla un poco el labio. He visto un poco tengo ese movimiento, no sé si por todo el café que me he tomado esta mañana. Yo no he notado nada. Me parece muy bien. Yo te agradezco muchísimo ese momento. Ha sido muy bonito. Y nada, pues ojalá que de aquí nazcan muchos otros hijas e hijos. ¿Sí? Y también te quiero agradecer a ti. O sea, no me hubiera puesto a hablar de esta manera delante de una cámara con un micro si no fuera también por el soporte que siento por tu parte con esto. O sea, es que bueno, me he sentido muy cómoda, me lo he pasado bien. Me alegro. Y nada, esperemos que esto pueda escucharlo quien lo necesite y que le vaya bien y que se divierta también escuchándolo con nosotras. Ojalá. Así que nada. Un saludo. Chao.